Buenos días, y en este segmento de salud vamos a hablar de nuestra voz, porque el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y vamos a reflexionar con respecto a nuestra voz, porque trabajemos o no, debemos cuidarla porque es nuestra principal herramienta para comunicarnos. Y para hablar del tema estamos con Julia Ardigó, que es licenciada en fonoaudiología. ¿Cómo está, Julia? Hola, buen día. Buen día. Bueno, primero que todo arranquemos hablando cómo se produce la voz. Vamos de lo macro a lo micro. Mira, la voz se produce, es un fenómeno muy especial que se produce con dos músculos muy pequeños que están situados en un órgano que se llama laringe, acá en la zona del cuello, y que gracias al efecto que produce el aire que viene de los pulmones, las empieza a hacer mover y a vibrar. Y ahí vemos las cuerdas vocales. Exacto. ¿Sí? Ahí vemos en esas imágenes. Exactamente. Esa mucosa que se ve ahí de color blanco nacarado es la que comienza a vibrar y se genera un tono. Ese tono genera una onda sonora que empieza a subir y se va metiendo en distintas cajitas, que son los resonadores, y la van cargando de otros tonos o armónicos. Y ahí se produce la voz realmente y el timbre de nuestra voz. Que el timbre de nuestra voz es algo que nos identifica, que es distinto para cada persona. Que venimos ya de nacimiento con eso. Exactamente. Cada uno tiene una voz personal y especial y única. Y que muchas veces se parece a nuestros padres, ¿no? A nuestra madre, si son que mujeres. Tiene que ver por la fisonomía, por la forma del rostro, de la cara, porque estas cajitas que hablábamos recién son cajitas que están alrededor de nuestra cara y, bueno, nuestra boca, que es uno de los resonadores más importantes. Seguro. Depende cómo usemos esos resonadores también, va a ser el sonido que va a salir. Claro, por eso que hay que estudiar muchas veces la voz. Hay que estudiar y hay que saber de trabajarla. fisiología, Claro. y, bueno, tener un concepto mucho más integrado de lo que es la voz en realidad. Seguro. Bueno, y cuando hablamos del mal uso de la voz, Sí. ¿cuándo estamos haciendo un mal uso de la voz? Bueno, el mal uso de la voz o abuso vocal tiene que ver con malos hábitos. El hablar dominando el ruido ambiente, el hablar en lugares muy ruidosos, sosteniendo una intensidad muy alta, eso es un abuso vocal. La tos es un abuso vocal, el carraspeo seguido, que eso muchas veces la gente no sabe, que al carraspear lo que genera, porque uno al carraspear lo que quiere hacer es sacar ese moquito que está ahí pegado en la cuerda vocal, lo que hace es generar más moco todavía, porque es un golpe brusco que uno hace con la cuerda vocal. Entonces hay que tratar de evitar ese abuso. Y todo lo que son malos usos en cuanto a excesos de la voz. Eso sería el mal uso vocal. ¿Querés que veamos la sintomatología? Bueno. Cuando algo está andando mal en nuestra voz, lo muestra. Y si quieren lo vemos. Los indicadores del mal uso: ronquera, esto que decimos difonía, voz apagada, aireada, apretada, y que puede llegar a una afonía. Cuando estamos hablando, Juli, de afonía es cuando no tenemos más voz. Pérdida total de la voz. En cambio, en la difonía hay un poco de voz, hay un poco de sonido, pero está distorsionado. Claro. Por eso, cuando nosotros empezamos a sentir que nuestra voz está distinta, ¿en qué sentido? Justamente en eso, en que la escucho con un poco más de aire, que me duele, que me molesta, que empiezo a tener sensaciones desagradables en la laringe. Bueno, es porque algo ya está funcionando mal y se afectan las cualidades de la voz. Claro. El tono se apaga, se vuelve opaco, no puedo hablar con suficiente volumen porque está muy aireada la voz. Entonces, todos esos casos y me pueden llegar a y vemos otros más, ¿sí? A la afonía. Y así repasamos lo otro. Bien. Y las otras señales de alerta, lo que vos decías más o menos: fatiga, cansancio durante o después del habla, sensación de falta de aire, dolor en el cuello, garraspeo frecuente, molestias al tragar, entre otros. También las molestias musculares, las tensiones afectan a nuestra voz. Claro, porque esto es todo un sistema en donde intervienen no solamente el aparato vocal, hay otros sistemas y tenemos muchos músculos alrededor que, al no estar funcionando bien las cuerdas vocales, comenzamos a hacer compensaciones en otras zonas. Claro. Entonces, al no salir el sonido correctamente, empezamos a tensionar el cuello, los hombros,
la parte anterior, la base de la lengua también. Entonces empezamos a tener otras sensaciones. Y se producen distintas patologías también con esto. Y sobre esto nosotros hablamos con Sabrina Facio, que ella es otorrinolaringóloga, y nos habla acerca de las patologías. La patología esta se llama disfonía funcional. Después, cuando seguimos haciendo esfuerzo con la voz, podemos crear lesiones en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es lo que nos permite hablar. Esas cuerdas vocales, la patología más frecuente se llama nódulos cordales, ¿sí? Esa patología es una inflamación localizada de las cuerdas vocales que no le permite cerrarse en su totalidad. Para que nosotros hablemos, cuando respiramos se abre eso y cuando hablamos se cierra, ¿sí? Cuando existen los nódulos, que es esa patología, no se puede cerrar normalmente y escuchamos a la gente hablar así, ¿sí? Con la disfonía bastante característica de los nódulos. O los hiatus. Hiatus es eso es cierre que yo expliqué, ¿sí? Cualquier patología de la voz tiene un hiatus, que se llama cierre glótico incompleto. ¿Qué quiere decir? No se cierran las cuerdas vocales y se escapa el aire en forma así de susurro, ¿sí? No es una patología, es algo que se encuentra en todas las patologías. Estamos acostumbrados a decir que eso es una enfermedad. Bueno, eso no es una enfermedad. Es la consecuencia de todas las disfonías que pueden ser por diferentes causas. Muy bien, ahí escuchábamos las distintas patologías que se pueden dar por el mal uso de la voz. ¿Qué atendés permanentemente en el consultorio? Bueno, lo más común son los nódulos. Pero también podemos encontrar otras patologías como por ejemplo pólipos cordales, que ya es una afección más propia de la cuerda vocal y que se produce, a veces se puede producir hasta por el cigarrillo o por pegar un grito muy fuerte, esos gritos que salen desde la garganta directamente. Eso también es bastante frecuente encontrar. Y después, bueno, en el consultorio se ven muchas patologías que tienen que ver por ahí con cosas emocionales también. Yo atiendo mucho docentes, pero también hay muchas patologías que tienen que ver con lo emocional ahora en este momento, con el estrés, con esta sensación de ansiedad que uno tiene permanentemente, va generando distorsiones en distintas regiones del cuello, de los hombros, demás, y si eso se traduce después en la laringe. Y bueno, y hay muchas patologías también por inhalación de productos tóxicos, el humo, el cigarrillo. Bueno, hay patologías variadas, pero las más comunes son los nódulos cordales, eso es lo que más se ve. Bueno, vos hablabas acerca del gritar, que tenemos que tener cuidado, que no lo tenemos que hacer, porque esto obviamente que dificulta nuestra voz. Y veamos cuáles son los cuidados que tenemos que tener para precisamente cuidar nuestra voz. No gritar, no fumar, siempre decimos que el cigarrillo es el mal de todo, evitar los ambientes con humo, evitar el carraspeo y la tos brusca, hacer un tratamiento de las alergias. Hay muchas voces que están contaminadas por las alergias, dormir adecuadamente, ojalá que todos pudiéramos dormir adecuadamente. Vemos la otra. Hacer ejercicio físico de forma habitual, tomar al menos 2 litros de agua por día. Esto es fundamental. La hidratación de las cuerdas vocales, Julia. Sí, la hidratación es súper importante porque como vimos ahí en el video recién, las cuerdas vocales tienen una mucosa especial. Ustedes ven que en la zona de alrededor es otro color, es otro espesor que tiene la mucosa. Esa mucosa es única y tiene que estar hidratada. Seguro. Porque además tiene que estar lubricada para que se produzca la vibración cordal correcta. Entonces, los 2 litros de agua, yo siempre les explico a los pacientes que el agua no pasa por ahí. Cuando uno piensa, voy a comer un caramelito para que me alivie, eso no pasa por ahí, eso pasa por atrás. Claro. Pero al ingerir el agua, estamos hidratando todos los tejidos del cuerpo y por ende la mucosa. Y porque ese caramelito te empasta las cuerdas vocales. Claro, y aparte que no tiene sentido en realidad. Y cerramos con intercalar reposos al menos de 5 a 10 minutos por cada hora de habla continua, porque obviamente que se nos cansa. Muy bien, eso es muy importante porque muchas veces cuando hemos hecho estos esfuerzos o estos golpes de glotis o demás, o hemos hablado durante mucho tiempo, tenemos que hacer un descanso de las cuerdas vocales. Y eso significa estar en silencio. Reposo, no hablar. Hacer un silencio, un tiempo, media horita,
y descansar las Bien. cuerdas vocales. Bien. Eso es fundamental cuando uno ha hecho el exceso. Seguro. Bueno, Juli, muchísimas gracias por Bueno, todos gracias estos por datos. invitarme. Y a tener en cuenta entonces, tenemos que cuidar nuestra voz porque es nuestra principal herramienta para comunicarnos. Trabajemos o no con la voz, igual debemos cuidarla.